La plataforma de extracción de gas Troll es el objeto más grande que ha movido el hombre sobre la superficie de la Tierra. Pero esta obra de ingeniería posee unos antecedentes inverosímiles. Esta estructura inmensa no sería posible sin un árbol genealógico poco común. En él aparecen una bomba de aire, un coche de carreras, un puente colgante derrumbado y las características de una sola nota musical. ¿Qué relación existe entre estos elementos y una de las estructuras dominantes de los 7 mares? Las conexiones de la ingeniería, la superplataforma. En este programa quiero destacar los logros de la ingeniería que permitieron construir el edificio de hormigón más grande de los 7 mares, la plataforma de extracción de gas Troll-A. Ubicada a 70 kilómetros de la costa de Noruega, en el tormentoso Mar del Norte, cuesta intuir su tamaño real. Esta estructura es tan grande que es complicado imaginársela. Además, la mayor parte está sumergida. Pasearse por aquí equivale a haber subido hasta lo más alto del Empire State Building y cubrir de agua hasta el piso número 80. Considero que construir esta estructura de medio kilómetro de altura en tierra firme ya hubiera sido todo un reto para cualquier ingeniero. Sin embargo, Troll debe soportar uno de los ambientes marítimos más hostiles del planeta. Durante toda su existencia, las patas de Troll van a sufrir un maltrato continuo. Para verlas en la intimidad, hay que descender hasta el nivel del mar, a 60 metros de la plataforma. Nunca he volado en barco. Menos mal que hoy hace buen tiempo. Cuando las olas superan los 3 metros de altura, no pueden sacar los botes. Troll puede sufrir olas de hasta 30 metros de altura que rozan la base de la plataforma. Estas patas deben mantenerla en pie hasta 2066. Por consiguiente, deben ser fuertes y, aunque sorprenda, también flexibles para inclinarse ante la fuerza de las olas. Su construcción exigió un tipo especial de hormigón. El hormigón que se empleó en la plataforma proviene de un jardín. Allí, un hombre deseaba encontrar una maceta decente. Hoy en día, el hormigón es el material producido por el hombre que más se utiliza en todo el mundo y lleva entre nosotros muchos años. Ya los romanos lo empleaban hace 2 milenios, pero esa masa no hubiera cumplido los controles de calidad de Troll, porque no se inclinaba. La historia de la flexibilidad del hormigón comenzó en el Palacio de Versalles, en la Francia decimonónica. El jardinero Joseph Monnier construía grandes macetas de hormigón para plantar árboles. Pero siempre le surgía el mismo problema. Mientras que los árboles crecían y se expandían, el hormigón permanecía rígido. Por tanto, Monnier necesitaba un material que soportase la fuerza de las plantas. Voy a hablar con el ingeniero Gareth Hughes para que me explique qué se le ocurrió. Gareth, el mejor modo de comprender la fabricación de este material es mezclarlo en la hormigonera, ¿verdad? Para que se vea claro, vamos a añadir 3 palas, 2 de harina y 1 de cemento, que es la que le aporta fuerza. Finalmente se añade agua hasta formar una masa. Acabamos de fabricar hormigón. ¿Qué problema tiene? Debe de ser muy fuerte, ¿no? Es fuerte, pero solo en algunos casos. Por ejemplo, si alguien aprieta o presiona sobre él, aguanta bien.
bien durante cierto tiempo, porque es fuerte. Sin embargo, si se ejerciera presión en medio o se colocase un peso en el centro, se doblaría, sobre todo si se hace a conciencia. En esas circunstancias no aguanta y se rompe fácilmente. Por tanto, como cualquier otro material, es fuerte porque no se puede aplastar. Eso es, pero al intentar doblarlo se observa un punto débil. Este es el gran problema del hormigón. El utilizado en Troll necesitaba ceder para poder soportar el azote de grandes olas. Gareth quiere mostrarme qué sucedería si se hubiera construido de hormigón normal. Primero, hay que crear el campo de pruebas. Sabemos que el hormigón es resistente si se intenta comprimirlo o presionarlo. Veremos qué pasa si se inclina, es decir, veremos a qué presión se hace añicos. Gareth ha preparado una losa de 20 centímetros de grosor que pesa alrededor de 5 toneladas. Seguro que piensan que es muy firme. Ya veremos. Voy a lanzar un pequeño peso de 32 kilos desde una altura de 3 metros. A escala de Trolley, aproximadamente una ola de 4 metros. No dudo de que si estuviera fabricada la plataforma de este material, aguantaría. Habrán pensado que el hormigón de tal grosor debería ser bastante duro. Yo también, y en realidad no es. Sin embargo, a veces no es tan resistente. Presenta puntos débiles. No me lo puedo creer. Este problema es el que detectó Joseph Monnier en el siglo XIX. Descubrió que las macetas se cascaban a medida que crecían y se expandían las raíces de los árboles. La solución que encontró fue añadir un material de refuerzo que pudiera doblarse y estirarse y que supliera los defectos del hormigón. Él usó hierro, ahora se emplea acero, pero el principio es el mismo. Encima es muy simple. Sencillamente, hay que verter el material sobre un marco de acero. La armadura permite que el hormigón se incline y este lo protege del medio ambiente. Esta losa mide lo mismo que la que se rompió. 20 centímetros de grosor. La única diferencia es que está armado con 26 barras de acero. Para probar su aguante, no vamos a colocar un peso fácil de mover. Es la losa que se despedazó. Pesa mucho. Como no hay manera de lanzar una losa de 5 toneladas, en esta ocasión colocaremos un peso 15 veces superior al del primer experimento. ¿Conseguirá entonces el acero evitar que se rompa esta plancha? Técnicamente, debería funcionar. Técnicamente. Si no, mal vamos. De momento aguanta. La única diferencia entre una y otra son los pequeños fragmentos de acero. Esta es la pieza que empleamos para armar el hormigón de esta losa. Y esta otra, el calibre utilizado en Troll A. Va a ser difícil. Como Monnier descubrió, no se necesita mucho acero para que sea efectivo. Sin embargo, puesto que la plataforma es tan enorme, se empleó suficiente acero para construir 15 torres Eiffel. El resto de la estructura está compuesto por hormigón barato, pero suficiente para erigir 2 estadios Wembley y medio. Ni las olas más grandes amenazan a Troll. No obstante, la plataforma también debe ser impermeable. Esta
plataforma de extracción de gas hueca se extiende hasta el fondo marino, a más de 300 metros por debajo de las olas. Como 2/3 de Troll se encuentran sumergidos, los ingenieros necesitaban asegurarse de que estas aguas tormentosas permanecían en el exterior. Menuda caída. Puede que mirar hacia abajo no sea suficiente para concebir el tamaño real de estas patas, pero que el descenso en ascensor hasta las profundidades dure 9 minutos puede ser más convincente. 9 minutos. Madre mía. No pasa nada. Es normal. Ocurre siempre. Y hay 9 minutos hasta el final. ¿Cuánto queda? El ascensor desciende por una de las patas de la estructura hasta el fondo marino. Estoy en la parte inferior de una de las patas de Troll A. Me hallo, por tanto, en las profundidades marinas. Ese techo que se ve ahí arriba no es la parte superior, sino una cubierta a 1/3 del camino. Debo recorrer 3 veces esa distancia para llegar al exterior. Me encuentro, sin duda, sobre el lecho marino. La presión del agua presenta en este lugar una fuerza increíble. En consecuencia, las paredes que nos rodean no deben ser solo muy resistentes, sino también impermeables. En la base de la plataforma, es decir, a más de 300 metros por debajo de la superficie, la presión externa es de unos 35 kilos por centímetro cuadrado. Las paredes de hormigón de 2 metros de anchura podrían hacerse añicos si hubiera cualquier tipo de punto débil. Por tanto, la pregunta clave es cómo se impermeabiliza una estructura de hormigón enorme en medio del océano. He planteado esta cuestión a Grant Sleleth, ingeniero especialista en problemas estructurales. Grant y sus compañeros nos van a mostrar qué sucedería si las patas de Troll presentaran cualquier tipo de imperfección. Primero, realizan un corte en un contenedor de plástico grande y lo sellan. A continuación, llenan el recipiente de agua y ejercen un poco de presión explosiva. Todo está preparado. Tenemos un tanque con un pequeño defecto. ¿Listos? Estamos en directo. 3, 2, 1... Ha explotado. Vaya. Vamos a acercarnos. ¿Qué estamos buscando? ¿Dónde y por qué? ¿Ves este corte profundo en la estructura? Sí, se ha roto. Nosotros habíamos creado un punto débil. Al exponerlo a una fuerza muy potente, ha surgido el problema. Entonces ese pequeño desperfecto reparado es el que ha comprometido toda la estructura. Ocurriría lo mismo en un edificio de hormigón o en cualquier tipo de estructura. Eso es lo que intentamos evitar. Según hemos aprendido, un pequeño defecto del hormigón podría ser fatal para Troll. Cualquier tara o junta representa un punto débil. Sin embargo, ¿cómo eligieron los ingenieros de Troll estas torres de hormigón de 300 metros sin un solo punto de unión? El secreto consiste en trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, llueva o brille el sol. Quería visitar las obras de otra estructura de hormigón en las que se emplease la misma técnica. De este modo, sabía cómo se levantó Troll. En esta ocasión, acudo a una central eléctrica de Gran Bretaña. Lo peor es que implica realizar algo que odio:
Debo trasladarme a una altura de 180 metros en una pequeña caja de acero al aire libre. Tú estás de lo más cómodo, ¿verdad? Sí. ¿No te importa la altura? No, tú va. Bueno, no estamos ni a mitad de camino. Vale. Bueno. Ya sé que parece alto desde abajo, pero desde aquí arriba puedo corroborarlo. Debo recordar que esta chimenea de 180 metros mide menos de la mitad que Troll A. No obstante, están empleando la misma técnica de construcción. Sí. Perfecto. Se trata de un día normal de oficina. Sí. Aunque me medio paraliza el miedo, una parte de mi cerebro aún se queda impresionada de que esto sea un solo segmento de hormigón. Una pieza, solo una. Y todo gracias al pionero de la impermeabilidad. Un ascensor de grano de Minnesota, creación de C.F. Hagelin. Este ingeniero se dio cuenta de que al construir un edificio por partes era complicado impermeabilizar los puntos de unión. Por ello, inventó el modo de levantar una única pieza totalmente impermeable, sin goteras ni huecos. Es sorprendente, puesto que con detener la construcción un pequeño instante, aparecería una junta, un defecto mortal para Troll. El secreto radica en erigir los edificios sin cesar de verter hormigón. Se necesita un molde que eleve el edificio a medida que crece. Se trata, por tanto, de un ciclo. Se vierte el hormigón y el sistema hidráulico anclado en la misma estructura eleva el molde o persiana varios centímetros para que comience de nuevo el vertido. Me encuentro debajo de la plataforma. Esta es la persiana que moldea el hormigón. Este fragmento que acaban de elevar está aún fresco. De hecho, mirad cómo se mueve. Eso es. Ahora mismo el lugar en el que estamos todos nosotros se está elevando para exponer el material más reciente. El proceso recibe el nombre de encofrado deslizante. Un sistema hidráulico eleva el molde a lo largo del edificio sin andamios. Aún está húmedo. Es decir, no se ha fraguado todavía. Pero es increíble ver cómo siguen trabajando. Ahora mismo continúan vertiendo hormigón sobre este aún sin endurecer, que acaban de volcar. Está blando. Acaba de tomar forma. Más abajo, la reacción química por la que se forja el hormigón emana calor. Este edificio crece unos 20 centímetros a la hora. Han tardado 6 semanas en construir esta chimenea de 180 metros. El encofrado deslizante es el método más rápido para erigir grandes estructuras de hormigón. No obstante, pese a la rapidez de este sistema, la construcción de las imponentes patas de Troll duró casi un año. La inexistencia de juntas permite que la plataforma resista la presión de las profundidades marinas. Sin embargo, debe hacer frente a un peligro invisible escondido en sus propias entrañas. Se levantó la plataforma de extracción de gas Troll para soportar el azote de olas de 30 metros y vientos de fuerzas gaélicas. Pese a ello, debe combatir otro tipo de presión que podría ser igual de devastadora. Algo tan simple como una nota musical amenaza una catástrofe. Todo comenzó con la pesadilla de cualquier ingeniero de estructuras. El
el derrumbe del grandioso puente Tacoma Narrows, en Estados Unidos. El puente colgante del estado de Washington estaba diseñado para ser una construcción revolucionaria. Los ingenieros utilizaron cables de acero de 43 centímetros de diámetro para transportar el hormigón por carretera. El 1 de junio de 1940 se inauguró el tercer puente colgante más grande del mundo con un vano central de 850 metros. Sin embargo, como observaron los habitantes de la zona, presentaron una peculiaridad. Se movía de arriba abajo incluso cuando soplaban vientos moderados. Debieron acostumbrarse a que los coches desaparecieran de la vista cuando se tambaleaba. Lo apodaron Gertie el Galopante. 4 meses después de la inauguración, presenciaron un espectáculo sorprendente. El acero y el hormigón se retorcían como si el puente fuera de goma. Los laterales subían y bajaban hasta 8,5 metros. Un ingeniero confiado se adentró creyendo que era seguro. Pero los serpenteos eran cada vez más violentos. Cabe destacar que la estructura soportó estas fuertes presiones durante casi 1 hora hasta que sobrepasaron el límite. Asombra saber que la única víctima fue un perro. La causa del problema fue un fenómeno llamado resonancia. Los ingenieros de Troll A debieron tener en cuenta esa amenaza. Sometido a fuerzas erróneas, puede desmenuzarse hasta el hormigón más compacto. Y puesto que Troll se halla en medio del adverso Mar del Norte, es vulnerable a cierto tipo de fuerza repetitiva. La de las olas. En 70 años, esta plataforma sufrirá el impacto de más de 180 millones de olas. He hecho las cuentas, ¿eh? Sin embargo, lo que precipitaría el desastre no sería su tamaño, sino el ritmo. He descubierto que Troll semeja un gran instrumento musical sensible a un tipo de fuerzas repetitivas, el beso de las olas. He acudido a hablar con Jonathan Hargreaves, técnico de sonido, para descubrir el peligro latente en la plataforma. Todas las estructuras físicas emiten una nota particular. En el caso de la copa de vino se oye fácilmente. Solo debe golpearse con suavidad para que la vibración de la copa haga oscilar el aire y produzca un sonido. ¿Y todos los objetos emiten notas? Sí, aunque algunas se oyen mejor que otras. Según este principio, Troll también produce la suya propia y resuena a una frecuencia determinada. Los científicos la calculan contando el número de vibraciones por segundo. La copa de cristal se agita aproximadamente 500 veces por segundo, y esa frecuencia es su punto débil. Ese sonido es importante, porque se trata de una nota constante, ¿no? Sí, es una propiedad física del objeto. ¿Y eso facilita que se rompa? Lo que vamos a hacer es invertir el proceso por el que oímos la nota. Por tanto, en lugar de hacer vibrar la estructura para escuchar el sonido, vamos a emitir la vibración a través del aire, y de este modo la copa oscilará por imitación. Si se toca exactamente la nota que emite el recipiente con la guitarra, la copa resonará. Es decir, hay que imitar la nota que produce de por sí la copa para que vibre sin llegar a tocarla. Este proceso se llama resonancia. Al final la copa vibrará tanto que se hará añicos. Entonces es muy sencillo. Este objeto emite una nota que indica el tipo de vibración. Si se invierte el proceso y se la devolvemos, vibrará por imitación hasta que se sature y se rompa. Eso es. Pero lo primero de todo es que vibren a la misma nota. Exacto. Suena demasiado fácil, no me lo creo. Para emitir la nota mortal de la copa, sintonizamos la guitarra a la misma nota que produce aquella en la naturaleza.
lenta demuestran que el vidrio se bamboleaba como si fuera gelatina hasta que no pudo soportar la resonancia. Según hemos sabido, nunca se había realizado este experimento con una guitarra, pero cumple el mismo principio que el de la soprano de los dibujos animados que parte el espejo. La cuestión es saber su relación con Troll A. La resonancia también podría ser una amenaza de muerte para una estructura tan grande como la plataforma de extracción de gas Troll. Sus patas de 300 metros de longitud se convertirían en cuerdas de guitarra enormes. Algunas series de olas provocarían que vibraran por completo. Por tanto, como en el caso del vidrio, si la resonancia perdurase a la misma frecuencia durante tiempo, se haría añicos. Más de medio siglo después del derrumbe del puente Tacoma, los ingenieros de Troll se tomaron muy en serio la resolución del problema. Me lo explicó el mismísimo jefe, Yang Hu. ¿Podrías hablarme del problema de la resonancia? ¿Radica en una ola gigantesca de 60 metros? ¿En qué consiste exactamente? No, el problema no serían las olas más grandes, sino un conjunto de olas a cierta altura, en una dirección concreta y a una frecuencia determinada que originaría una fuerza que podría dañar fácilmente la plataforma. Puede compararse con un columpio que se mueve y vibra a un ritmo determinado y con una fuerza concreta. Por tanto, no se debe a grandes olas, sino al ritmo y la frecuencia. Eso es. ¿Hasta qué punto es dañino? ¿Es un problema grave? En el peor de los casos se derrumbaría la construcción por completo. En ese supuesto, se hundirían los 16.000 millones de dólares que cuesta Troll A. Los ingenieros aprendieron la lección del puente Tacoma. Debían evitar que la estructura resonase a la frecuencia generada por el ritmo de las olas. De vuelta en el estudio de música, Jonathan me enseña cómo deshacerse del peligro de la resonancia. El cambio de frecuencia es bastante sencillo. En la guitarra se pueden tocar notas distintas en una misma cuerda. Eso es. Lo que acabas de hacer es variar la longitud de la cuerda que vibraba y de este modo has modificado la frecuencia. Por esa razón se deja de oír un tono grave para escuchar otro más agudo. O sea que cambia la frecuencia. ¿Y cómo puedo aplicar este principio a la copa? Del mismo modo. Por ejemplo, golpéala ahora. Esa resonancia era la normal. En cambio, si aplico esto, hazlo otra vez. ¿Ha cambiado? Sí. ¿Podemos comprobar si el lápiz evita que se rompa? ¿Y si preparamos el experimento de antes? Voy a tocar esa nota con la guitarra. ¿Podemos probar? A ver. Los ingenieros de Troll emplearon el mismo principio, pero sin el lápiz. Reafinaron la plataforma acortando la longitud de las patas vibrantes. Su versión fue un bloque enorme de hormigón. A la mitad de la estructura colocaron un jabalcón especial que la fortalecía. Algo así como tocar la cuerda de la guitarra más cerca del mástil para agudizar el sonido. En consecuencia, las patas vibran a una frecuencia más elevada y las olas no podrán azotar la estructura al ritmo necesario para provocar la resonancia mortal. 10 años después del desafortunado derrumbe del puente Tacoma, se construyó uno parecido pero con el diseño modificado. Se emplearon montantes para fortalecer la estructura. Recibió el nombre de Gertie el Robusto, en recuerdo de su triste predecesor. En la actualidad, sigue en pie. Puesto que ya se había solucionado el problema de la resonancia de las olas, los ingenieros pudieron centrarse en el siguiente reto. Tocaba fijarlo al lecho marino y en este caso ayudó el invento de la bomba de aire, que data de hace 350 años. ¡Venga, vamos!
La plataforma de extracción de gas Troll es una de las estructuras más inmensas del planeta. Mide 450 metros de altura. Se erigió a 300 kilómetros de su emplazamiento sobre el yacimiento de gas. Además, construyeron las patas y la plataforma principal por separado. Para unir la estructura, llenaron de agua los 300 metros de las patas, de modo que se hundieron casi por completo. Fue el momento más peligroso de su vida, ya que la presión del agua sobre las patas alcanzó las 380 toneladas por metro cuadrado. 5 años antes, Schlagner, otra plataforma del mismo tipo, no había soportado la presión en esa fase y explotó provocando un terremoto de categoría 3 en la escala Richter. No obstante, las de Troll aguantaron y la plataforma quedó posada a 1 metro de la superficie del mar. A continuación, los ingenieros fueron vaciando las patas de agua y se alzó la estructura centímetro a centímetro. Más tarde, se dio por finalizada la construcción de la estructura de 656.000 toneladas de peso. A partir de entonces, quedaba elevar la plataforma para evitar las rocas que yacían entre el fiordo y el yacimiento de gas. Se necesitaron 10 remolcadores para facilitar el traslado a través de los estrechos fiordos. Se convirtió en el objeto más gigantesco que había transportado el hombre sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, aún era necesario fijarla al fondo marino, a 300 metros de la superficie. Estabilizado con agua, Troll pesa más de 1 millón de toneladas. Pero eso no es suficiente para fijarla al lecho marino. Ahí entra en acción la bomba de aire, que se inventó hace 350 años. En 1654, un inventor alemán sacó a la luz una nueva bomba de aire para demostrar el poder increíble de, en realidad, nada. Toby Ferenczi, físico, prepara el equipo para reproducir la investigación. Este es uno de los experimentos más famosos del mundo, ¿verdad? Sin duda. No quiero resultar grosero, pero esperaba algo más científico. Es muy simple. Solo se necesitan 2 hemisferios de acero. Parece un utensilio de cocina. Sí, algo así. Y dentro no hay ninguna pieza mecánica, ningún botón. No, le vendría de perlas a Ratatouille. El inventor, Otto von Guericke, deseaba comprobar el papel del aire en la respiración y la combustión. Para ello, creó la bomba de vacío. Deseaba demostrar su buen funcionamiento al emperador de Alemania y empezó a evacuar el aire de la esfera. Y además, ¿no? 3 partes, sí, son todas igual de importantes. Coloco la parte superior sobre esta pieza. Eso es. Y ahora comienza la parte crucial del experimento, la bomba de vacío, que evacúa todo el aire. Eso es lo que hace este aspirador, ¿no? Exacto. Gíralo y extraemos el aire. Es decir, que el mecanismo de sellado de los 2 hemisferios se basa en sacar el aire. Por eso, hay menos en el interior que en el exterior. Para reproducir el experimento de von Guericke necesitamos otro elemento. Los caballos. 3, 2, 1, tirad. Pero no hemos podido conseguirlos, así que nos valen unos jugadores de fútbol americano. Van a ayudarme a demostrar que no hay nada más fuerte que un equipo de fútbol. Aunque solo si ese nada está en el lugar adecuado, claro. Venga, chicos, haced un esfuerzo. ¡Vamos! Von Guericke estableció 2 equipos de caballos para separar los hemisferios y eso mismo es lo que van a intentar estos jugadores. Creo que ya está preparado. ¿Ya está cocido? ¿Seguro que no hay nada? A ver, necesito un par de chicos. ¿Pueden venir un par de tíos robustos? Aquí. Momento de ser fuertes. Venga, chicos. Primero, vamos a probar con 2 a cada lado e iré añadiendo a los demás poco a poco. Coged la cuerda. ¿Preparados? Cuando queráis. Tirad. Dadlo todo, chicos. No hay nada ahí dentro. Fijaos en las caras. 2 más. Venga, vamos. Vamos, vamos, chicos. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos, vamos.
No hay nada. Los que quedan. Venga, vamos, ahora ya están todos. Perfecto. 1, 2, 3. Ahora sí. Venga, chicos. Ya sabéis lo que hay dentro. Nada. ¿Habéis visto qué tamaño? Eres un hombretón enorme. ¿Sabes que os está ganando nada? Y es verdad, no hay nada dentro de la esfera. Pero como el aire es un gas, flota por el exterior. En consecuencia, la presión alcanza el kilo por centímetro cuadrado y une con fuerza las dos mitades. Equivaldría a sujetar 70 kilogramos de peso en la palma de la mano. Lo único que une ambos hemisferios es la diferencia de presión. Al no haber nada de aire en el interior y muchísimo en el exterior, la diferencia es enorme. Así que todo depende de la diferencia de presión. No importa entonces la cantidad. El aspecto clave es que hay más fuera que dentro. Eso es. Venga, chicos, intentando una vez más. Venga, vamos. Vamos. Los 16 caballos de Von Guericke tampoco lo consiguieron. Vale, chicos, ya podéis soltar. Se os ha acabado el tiempo, os ha derrotado. Voy a coger esto y ver qué pasa. Quiero intentar una cosita. ¿Preparados? ¡Qué fácil! Un tipo enclenque ha logrado lo que vosotros no habéis conseguido. Ese es el poder de la bomba de vacío. Por tanto, lo que fija la plataforma de extracción de gas Troll-A al lecho marino es nada de nada. Según he sabido, los diseñadores de Troll-A emplearon una versión moderna de los hemisferios de Von Guericke para que la plataforma se incrustara en el fondo marino. Para ello, colocaron una serie de torres de succión en la parte inferior de las patas. Es una réplica de las torres de succión. Por supuesto, las de verdad son mucho más grandes, como unas 40 veces más. Sin embargo, así es como funcionan. Se trata de un vaso alargado abierto por un lado y cerrado por el otro. En este último se encuentra la pieza clave del aparato, el grifo, el encargado de que se haga posible. Actúa del siguiente modo. Con esta sustancia pegajosa, represento de una manera bastante fidedigna el lecho marino. Si cerramos el grifo, parece una taza. Y se hunde en la sustancia. Poco después cuesta mucho empujarlo porque, claro está, se trata de un objeto sellado y se está comprimiendo el aire que queda en la torre. Con tanto aire, no llega hasta el fondo y se mueve. No obstante, si abrimos el grifo, el aire puede escapar y llegar a este lecho. Al volver a cerrar el grifo, se sella de nuevo y parece una roca sólida. De hecho, no podemos sacarla. De este modo, hemos creado una diferencia de presión y he conseguido que succione el material del fondo hasta convertirse en parte de ello. Se abre el grifo y ahora se saca sin ningún problema. En Troll opera de la misma manera, simplemente todo es más grande. Las 19 torres de succión de Troll miden 35 metros de altura y están unidas totalmente en el lecho marino. Ni las olas de 30 metros ni los vientos de fuerza huracanada pueden moverlas. Simplemente nos queda llegar al elemento por el que se construyó Troll-A. La respuesta detrás de mí. Estas son las tuberías que transportan el gas a la superficie. Sin embargo, ¿cómo llega este a la plataforma ya noruega? Para ello, echamos mano del coche de carreras. Cuando la plataforma de extracción de gas Troll-A perforó el Mar del Norte hace 10 años, dio con una reserva de gas que salía despedida por su propia presión. El gas se precipitaba a la superficie y a lo largo de los 70 kilómetros de tuberías hasta el continente.
No obstante, 10 años después, la presión del gas ha disminuido. Esta botella representa el yacimiento y la bebida del interior. El gas, sin duda, al perforarla, aumenta la presión y la manera de extraerla es mediante esto. Pegadas al tapón, hay 2 terrones de azúcar que se mezclarán con la bebida al perforarlo. De esta manera, se expulsará el dióxido de carbono con mucha presión. No cabe pensar que sugiero que bajo la superficie de la Tierra hay azúcar por todas partes, pero me sirve para ilustrar la presión. Coloco el tapón. Casi mejor no probarlo en casa, pero bueno, así hemos descubierto cómo funciona. Ahora voy a empezar a perforar el yacimiento. Tengo una idea bastante clara de qué va a suceder y puede que ustedes también, pero ejemplifica el proceso a la perfección. Y ahora, a perforar. Hemos penetrado en la reserva y ahí sale. Durante cierto tiempo es sencillo. Funciona por sí solo y el gas sale a presión. Pero a medida que ésta se iguala, se complica el proceso y ya no se extrae tan fácilmente. La única solución es succionar. En este caso, es una alternativa agradable, pero la realidad es más difícil, larga y cara. Los ingenieros necesitaban una solución que llegó en forma de coche antiguo. La carrera de París a Viena de 1902 ayudó a los empleados de Troll a enviar el gas a Noruega. Un piloto, Marcel Renault, modificó el coche que le llevó a la victoria. Su secreto, introducir más aire en el motor. Acababa de inventar el turbocompresor. Este coche es mucho más rápido que el de Marcel Renault, pero lleva un turbocompresor que se basa en los mismos principios que el de 1902. ¡Qué preciosidad de sonido! Lo que Marcel Renault inventó se ha llevado al extremo, pero se trata del mismo conjunto de elementos. Como explica el experto en motores Graham May. ¿Qué son los turbocompresores? Bueno, son ventiladores, pequeños compresores de aire. Los motores funcionan a base de aire y gasolina que se enciende y explota. De ahí se obtiene la potencia. Sin embargo, si se añade el compresor, penetra mucho más aire en el motor y explota más a menudo. Este es de verdad, ¿no? Sí, es el mecanismo interno. Entonces, al empezar a girar este pequeño ventilador en su sitio, cambia el comportamiento de este motor, tan grande y complejo. Este pequeño ventilador aumenta el aire que llega al motor hasta duplicar la potencia del coche. Este principio es el mismo que ideó Marcel Renault. Al emplear aire, introduciremos más y por lo tanto también extraeremos más. Eso es. Es una teoría básica. Sí, así de simple. No obstante, ¿de qué manera ayuda el motor mejorado de Renault a la extracción de gas a la superficie? Un aspecto importante de los ventiladores es que, además de soplar, también aspiran. Por un lado, se nota la brisa, pero por el otro, el vacío de presión aspira aire. Troll emplea ventiladores que aspiran el gas de la Tierra a través de las tuberías. Estas son las arterias del gigante, conectadas al corazón latente, los turbos. Los ventiladores no son máquinas complejas. Crean una corriente de gas y aire. Este ventilador de aquí está funcionando, pero no se puede distinguir porque el aire no es visible. Sin embargo, se puede demostrar esa fuerza si coloco un objeto sobre él. Por ejemplo, esta pelota. La sujeta sin problemas. Aún así, todos los ventiladores poseen un límite de peso. Vamos a poner a prueba a este y exigirle que eleve algo más pesado para observar qué sucede. Se trata de un paquete de harina. El paquete de harina
pesaba medio kilo. Los ventiladores de Troll A pueden mover un peso equivalente a 900 de estos por segundo. Se necesita potencia, puesto que deben empujar el gas por estas tuberías enormes hasta Noruega. Solo tardan 84 segundos, puesto que el gas alcanza una velocidad de 3.000 kilómetros por hora. No obstante, todo esto son números. ¿De cuánta potencia estamos hablando? Solo hay un modo de averiguarlo. Estamos en un túnel vertical de viento. Cuando se enciende, mueve la misma cantidad de gas que los ventiladores de Troll. ¿Hasta dónde me elevará? No soy un hombretón. Peso 65 kilos. Pero de repente parezco una hoja. Y de las pequeñas. Vaya. Esta potencia es similar a la de los ventiladores de la plataforma. Estos mueven más de 1 tonelada de gas por segundo. Es sorprendente lo que puede realizar un ventilador. Su origen, Marcel Renault y el coche con cambio de turbo. Prácticamente todas las piezas del asombroso diseño de Troll se construyeron para facilitar el trabajo de los ventiladores gigantes. Bombear miles de millones de metros cúbicos de gas hasta llegar al hogar de 80 millones de usuarios en el continente europeo, más allá del horizonte. Hace 20 años, nadie había construido una plataforma a esta escala. Troll es una maravilla de la ingeniería moderna. Su ADN presenta parientes inesperados. La flexibilizó una maceta. La impermeabilizó un ascensor de grano. La fijó al suelo una bomba. Mejoró su resistencia a las constantes olas una nota musical. Y permitió el transporte del gas a Noruega a un turbocompresor. Jamás es complicado si se poseen contactos adecuados.